Dios les guarde, amados hermanos, bienvenidos a su programa Mi Biblia y Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Y seguimos aprendiendo un poco más acerca de la Reforma Protestante. Como bien lo han podido ver en un video anterior, estamos recordando los 503 años de la Reforma Protestante. Un 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero, con mucha valentía, pues retaba o desafiaba al catolicismo, a la Iglesia de Roma, a debatir puntos fundamentales, a debatir puntos en los cuales el reformador Martín Lutero indudablemente sabía que la Iglesia para ese momento estaba totalmente desviada, estaba totalmente alejada de la veracidad de la palabra de Dios, y creo que esa fue la primera intención de Martín Lutero, a debatir, a buscar la verdad. Pero como todos sabemos, al revisar la historia, la Iglesia Católica no quiso debatir porque no quiso aceptar la verdad, y bueno, y todo eso llevó adelante lo que usted y yo conocemos como la Reforma Protestante. Ya pudimos estudiar en el video anterior el pilar número 1 que arrojó la Reforma Protestante, hablando de la sola Escritura, solamente la palabra de Dios. Y para hoy vamos a ver dos pilares más. Quiero compartirles dos pilares más. Recuerden que son cinco pilares fundamentales que salieron o que se dio como resultado de la Reforma Protestante. Hay otros aspectos, obviamente, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con la Reforma Protestante. Hay que dejar bastante claro que la Reforma Protestante no fue una reforma perfecta, porque sí ve que a veces hay personas que de pronto tratan de distorsionar o tratan de minimizar lo que fue la reforma o el impacto que tuvo la Reforma Protestante, sacando algunas fallas que hasta los mismos reformadores la cometieron. No tenemos problema con eso, porque estamos bastante claros que la Reforma Protestante no fue una reforma perfecta, pero sí fue una reforma necesaria. Necesaria era esa reforma que el Señor, no tenemos ninguna duda, de la mano del Señor detrás de los reformadores, utilizó a estos hombres valientes para que el día de hoy usted y yo tuviésemos tal bendición de tener la palabra de Dios en nuestras manos, de conocer las verdades fundamentales tocante a la salvación. Definitivamente eso sí no lo podemos minimizar. Era necesario, y gracias a Dios, gracias a la vida Martín Lutero, tantos otros reformadores, pues esto se pudo dar. El pilar número 2 que vamos a aprender en este momento es la sola fide. Ya aprendimos la sola escritura, ahora vamos a aprender acerca de sola fide. ¿Qué significa en español? Únicamente por fe. Lo repito nuevamente, únicamente por la fe, solo es por fe. Una de las cosas que marcó totalmente la vida de Martín Lutero fue cuando ese reformador, ¿verdad?, en medio de sus estudios y en medio de esa búsqueda de la verdad, porque si hay algo que impulsó a Martín Lutero, llegó un momento que Martín Lutero decía: ya no me conformo con esta religión vacía. Martín Lutero se sentía en medio de una religión de liturgia, de ritos aquí, ritos allá, pero él veía que su vida no avanzaba, su vida espiritual no cambiaba, no había nada trascendental, y definitivamente todo esto llevó a este hombre a buscar la respuesta. Pues la pudo conseguir en la palabra de Dios, en donde está la vida eterna. Martín Lutero empezó a escarbar las escrituras, y rápidamente Martín Lutero empezó a encontrar respuestas de parte de la palabra de Dios. Porque si hay algo que la palabra de Dios hace, como lo aprendimos en el video anterior, es que la palabra de Dios es perfecta, convierte el alma, da pureza, da santidad. Y Martín Lutero empezó a experimentar todo aquello, todo eso lo empezó a experimentar en su vida. Pero
Fue a partir de una lectura o de un estudio que hace este monje agustiniano en Romanos capítulo 1, versículo 17, que es como que ya se le abre por completo el entendimiento a Martín Lutero acerca de lo que se requiere para la salvación. Recuerda que Martín Lutero venía de una cultura, venía de una costumbre en donde a la gente se les obligaba a comprar una indulgencia. Una indulgencia era como una especie de una cartica, un papelito en donde Roma afirmaba o decretaba que usted era salvo. Así que no importa lo que usted haga, pero como usted compró la indulgencia, ya está, no hay ningún problema, ya usted puede vivir como quiera porque usted es un hombre salvo. Y Martín Lutero, en un momento que pudo visitar el Vaticano allá en Roma, una de las cosas que marcó la vida de Martín Lutero es que dice la historia que se encontró con un hombre bastante ebrio, pero totalmente destrozado por el alcohol, y cuando Martín Lutero lo ve, como que el hombre, no sé, intenta a lo mejor acercarse a Martín Lutero, tocarlo, y Martín Lutero como, hey, ¿por qué tú estás en esa condición? Y aquel hombre le dice a Martín Lutero, es que estoy celebrando porque por fin pude comprar mi indulgencia. ¡Wow! Y Martín Lutero, cuando vio esto, dijo, definitivamente, si este hombre en estas condiciones tan terribles moralmente, espiritualmente que se encuentra, me dice a mí que es salvo, pues algo aquí no está cuadrando, algo aquí no está bien. Y Martín Lutero empezó a revisar las escrituras, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 17. Toda la palabra de Dios cambió radicalmente la vida de este reformador Martín Lutero, pero todo el mundo coincide que este fue el texto como que ya definitivamente derramó todo lo que estaba acumulado dentro de este reformador, y le dio ese denuedo, le dio esa valentía para poder enfrentarse a esa tremenda religión imperial que era el catolicismo en su momento. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí Martín Lutero entendió que definitivamente la salvación, el Evangelio, se obtiene por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. Por la fe en la obra que Cristo hizo en la cruz. Que no se trata de comprar indulgencia. La salvación no se puede comprar. Nadie la puede comprar. Nadie tiene, así tuviese todo el dinero del mundo, porque a veces hay gente que dice, es que la salvación vale tanto que no la pudiese comprar. Mira, así tuviese la plata, la salvación no se puede comprar porque no está en venta. No está en venta. No, el Señor no dijo, voy a vender mi salvación. La Biblia dice que el Señor decidió regalar la salvación. Cuando algo se regala, no importa el dinero que las personas tengan, no están viendo el dinero, es un regalo, es un don de Dios, la salvación para todo aquel que en él cree, obviamente. Entonces Martín Lutero entendió que era solamente por la fe. Y quiero explicarle brevemente, la centralidad de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Bueno, no leí el 16. El 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces vamos a ver un poco la centralidad. ¿Qué trata de explicar estos dos textos de Romanos capítulo 1, 16 al 17. Lo primero que aprendemos en estos dos textos es que el Evangelio es poder de Dios. Amén. El Evangelio es poder de Dios, no poder del Papa, no poder de Roma. Pero el día de hoy, si tuviésemos que trasladar todas estas cosas a nuestro tiempo, tampoco es poder del pastor. Es decir, los hombres no convierten a otro hombre. Nosotros como ministros del Señor, como siervos del Señor, hemos sido llamados a predicar el Evangelio. No hemos sido llamados a convertir a nadie. Nadie puede convertir a nadie.
Nadie puede salvar a nadie, solo Cristo salva. Solo tenemos que nosotros, por medio de la palabra, invitar a las personas a colocar su confianza en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. Ese poder del Evangelio es de Dios, no es nuestro. Tengamos cuidado el día de hoy. Tengamos cuidado con las manipulaciones que no solamente estuvieron en Roma hace 503 años cuando la Reforma, hasta el sol de hoy todavía hay manipulaciones, pero ahora dentro del cristianismo. Gente diciéndole, pastores, ministros, diciéndole a la gente, ven a Cristo porque Él va a resolver todos tus problemas. Acepta a Cristo para que tu matrimonio se arregle. Todo eso no es evangelio. Eso no es evangelio. Eso no es evangelio. Evangelio es predicar la vida de Cristo. Evangelio es hacer entender lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Hechos capítulo 2, cuando Pedro levantó su primer sermón, Pedro no habló de él. Pedro no habló de las bondades de sanidad o las bondades de arreglar matrimonio que Dios podía dar. No, Pedro dice, a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. E inmediatamente la gente dijo, Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. Número 2 dice, el Evangelio tiene un poder para un propósito definido. Como le vengo diciendo. Sí, el Evangelio es poder de Dios, pero no es poder de Dios para cualquier cosa. Porque a veces tratamos de vender el Evangelio así. Tratamos de vender que el Evangelio va a solucionar todos los problemas de este mundo. Ven a Cristo y saldrás de la pobreza. Eso no es verdad. Así que el que está escuchando eso por ahí, deje de creer eso. Eso no es verdad. Usted puede llegar al Evangelio, usted puede escuchar el Evangelio, usted puede ser completamente y genuinamente salvo, viviendo en santidad y aún así seguir siendo pobre en el contexto material. Pero ¿sabe qué se va a volver? Se va a volver rico en el sentido espiritual. Y quiero decirle que eso vale mucho más que unos cuantos pesos, que unos cuantos bolívares o unos cuantos dólares que usted pueda acumular en esta vida. La vida no es dinero, la vida es Cristo. Y todo aquel que tiene a Cristo tiene vida eterna. Y eso debería ser más que suficiente para todo aquel que realmente entiende el Evangelio. Pero lo que andan vendiendo por ahí, lo que andan diciendo por ahí, que el Evangelio lo va a sacar de esto, lo va a sacar de aquello, pues están totalmente equivocados. No es la centralidad del Romanos capítulo 1, 16 al 17. La centralidad del Evangelio tiene un poder para un propósito definido. Es poder de Dios para salvación. Fíjense que así lo dice Pablo acá. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, para salvación. Para salvación. Así que si usted ha escuchado el Evangelio y usted ha creído en el Evangelio y usted ha sido salvo, igualmente levántese a trabajar. Igualmente póngase a trabajar. Póngase a trabajar. Después que ore para que el Señor le ayude económicamente, pues vaya a meter currículum. Vaya a buscar trabajo. Porque todo esto forma parte de las distorsiones que todavía permanecen el día de hoy, luego de 503 años de reforma. Todavía hay gente que no entiende a qué vino Cristo. Todavía hay gente que no entiende cuál es la intención de que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. Cristo siendo Dios, no se hizo hombre para venir a darte un trabajo. No. Cristo siendo Dios no se hizo hombre para venir a regalarme un auto. No. Estas son cosas demasiado vanos para hacer que el Dios Todopoderoso tome esta forma tan humillante que es la de ser un ser humano como nosotros. No, es algo más sublime, es algo más trascendental, es algo más épico. Y es que Dios se hizo hombre para podernos salvar, para poderte salvar. Y ahora que estás viendo este video y me estás escuchando, yo te digo, no desaproveches esta oportunidad.
Por la fe cree en Jesucristo para que sea salvo. Pero también tiene que seguir trabajando. No hay de otra. La centralidad de Romanos 1:16 nos dice también, es universal. La centralidad es que es universal. Pablo dice, para todo aquel que en él cree. Esto no estaba regulado a los romanos, no estaba regulado a los católicos o a cierto grupo específico, no. No, recuerden que los judíos venían de ese error, pensando que la salvación solamente era de ellos, que Dios solamente era para ellos, hasta que Pablo pues le puso los pies sobre la tierra. Pablo le dijo, no señor, la salvación es para todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. En este sentido serían los gentiles. Nosotros venimos de ese grupo llamado gentiles, que no éramos judíos, ¿verdad? Porque no nacimos de la familia de los judíos, de los israelitas. Pero por la fe en Jesucristo, ahora usted y yo también somos hijos de Abraham, como dice Pablo a los Gálatas. Sigue diciendo la centralidad de Romanos 1:16-17. El que cree, justo, el que cree vivirá toda su vida cristiana guiada y controlada por su fe. Mira, me encanta esta última parte porque dice, el que cree, entre paréntesis, el justo, el que ya creyó, el que ha sido justificado. Una de las evidencias de que ha sido justificado es que vivirá toda su vida cristiana guiada y controlada por su fe. Y luego Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos y no por vista. Y Hebreos capítulo 11, le invito a que lea todo el capítulo de Hebreos capítulo 11 si quisiera hacerlo. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces este es el segundo pilar de la reforma, solamente por fe. Ahora quiero regalarle otro dato importante. ¿Qué se logra a través de la fe? A lo mejor en este momento usted está preguntándose, bueno, pastor, está bien, la fe me da salvación, pero de manera más detallada, ¿qué se logra con la fe? ¿Cuáles son los beneficios de colocar la fe en Jesucristo? ¿Por qué no seguimos comprando indulgencia y sería hasta más práctico, más sencillo? Pues no, todo aquel que tenga en su mano, escúcheme hermano católico, todo aquel que tenga en su mano una indulgencia, pero no tiene fe en Jesucristo, pues le tengo una mala noticia. La indulgencia se va a quemar en ese infierno en donde usted también se va a quemar. Y lo digo con tristeza. Por eso es que hoy, ahora que hay vida, ahora que hay aliento, tiene la oportunidad para desechar la indulgencia, para desechar ese papelito vano, sin ningún sentido y sin ningún efecto espiritual, y acercarse a Jesucristo por medio de la fe, reconocerle como Señor, como Salvador, y definitivamente ese infierno que le acabo de mencionar, usted no lo va a ver. El que cree en el Hijo ha pasado de muerte a vida, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. El que cree en el Hijo ha pasado de muerte a vida. No el que cree en el Hijo y cree en María y cree en San Pedro y cree en San Pablo y cree en San Tomás y cree en San Judas. No. El que cree solamente en el Hijo. Porque solamente el Hijo fue el sacrificio perfecto y acepto por Dios. Hay que creer en el Hijo, más nada ni en más nadie. ¿Qué se logra a través de la fe? Número 1, justificación. ¿Qué se logra a través de la fe? Lo primero, justificación. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y usted dirá, pero bueno, eso es irrelevante. No, eso es demasiado sublime. Porque antes de tener esa fe, que también nos la dio el Señor, porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Es decir, toda la obra de salvación, hermano, 100% tiene que ver con Dios. Por eso es que usted y yo nada podemos hacer para salvarnos.
Lo único que sí tenemos que hacer es creer en todo lo que Cristo hizo para podernos salvar. Creer en ese sacrificio, creer en que Él derramó toda su sangre para el perdón de mis pecados. Solo tenemos que creer. Usted ve que el día de hoy, por culpa de la misma Iglesia Católica, cada vez que celebran Semana Santa, usted ve un montón de gente arrastrando cruz, usted ve un montón de gente caminando descalzo, usted ve un montón de gente colocándose, por lo menos en Venezuela, la gente se coloca unas vestiduras moradas para recordar ahí un yeso que tienen que se llama Nazareno de San Pablo, y la gente camina y se arrastra. Nada de eso tiene ningún efecto, nada de eso, es perder el tiempo. Lo lamento, pero tengo que decir la verdad, y la verdad no puede ofender. Es perder el tiempo, porque el sacrificio para la salvación de la humanidad ya Cristo lo hizo. ¿Usted quiere ser salvo? Crea en ese sacrificio y viva en consecuencia a ese sacrificio de Cristo Jesús, porque nosotros nada podemos hacer para salvarnos. Entonces ese es uno de los primeros objetivos, uno de los primeros beneficios de la fe. Alcanzamos la justificación siendo pecadores, siendo condenados, estando condenados ya condenados al infierno. Cristo toma nuestro lugar, nos hace justo, y Él en la cruz del Calvario se hizo pecador por amor a nosotros. Qué amor tan grande, como dice un himno, qué inmenso amor el amor de Cristo, hermanos. Qué inmenso amor. Debiéramos reflexionar todos los días en eso para realmente vivir como Dios quiere que vivamos delante de Él. Qué inmenso amor que Cristo haya tomado mi lugar de condenación, y darme su lugar de salvación, y darme su lugar de justo, y Él convertirse en la cruz del Calvario en pecador por amor a mí. Qué inmenso amor. Gracias, Señor. ¿Qué se logra a través de la fe? Purifica los corazones de todo aquel que cree, de los que tienen fe. El Señor purifica los corazones. Veamos lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 9, dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, hablando Pedro, entre judíos y gentiles, sino que por la fe purificó el corazón de todo aquel que en Él cree. Siguiente dice, ¿qué se logra a través de la fe? Perdón de pecados y santificación. Perdón de pecados y santificación. Hechos 26, versículo 18. Hechos 26, versículo 18 nos dice de la siguiente manera: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, a través de la fe alcanzamos perdón por nuestros pecados y alcanzamos santificación de parte de nuestro Dios Santo. Otro beneficio que se logra a través de la fe: entrada a la gracia. La entrada a la gracia. El próximo pilar vamos a hablar un poco acerca de eso. Entrada a la gracia. Romanos capítulo 5, versículo 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada por la fe a esa gracia. Gracia maravillosa. También hay un himno precioso que dice: maravillosa gracia Cristo vino a dar. Es precioso, es preciosa la gracia del Señor. Y por último, ¿qué se logra a través de la fe? Firmeza en Cristo. Amén. Firmeza en Cristo. ¿Qué se logra a través de la fe? Firmeza en Cristo. Fíjense que el día de hoy hay mucha gente en este mundo cristiano del siglo XXI que está allí con unas doctrinas tan inestables, algunos ya totalmente entregados a la falsa doctrina, la sana doctrina, muy poquita, luchando
Por eso que yo quiero animar de verdad a los pastores que me están viendo, los jóvenes. Dios les está llamando, jóvenes. Dios les está llamando a levantarse en este tiempo, pero levantarnos para sacar a la luz la sana doctrina. Sí, Dios te está llamando, joven, pero para el Señor usarte, para ser pastor, pero de sana doctrina, para levantar congregaciones, pero de sana doctrina. Ya tenemos demasiadas falsedades en este mundo cristiano del siglo XXI. Ya tenemos demasiada inestabilidad. Hay doctrinas inestables por todas partes, hay doctrinas falsas, pero hay muy poca iglesia de sana doctrina. Yo ruego a Dios siempre que el Señor levante hombres y mujeres dispuestos a alzar la voz a favor de la sana doctrina, a favor de la iglesia bíblica, de una iglesia bíblica, de una iglesia en donde la palabra tenga preeminencia y tenga absolutismo. ¿Qué se logra? A través de la fe, firmeza en Cristo. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 24. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 24. Muy bien. Dice así de la siguiente manera: no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Lo voy a leer nuevamente. No que nos enseñoremos de vuestra fe. Pablo dice, nosotros no queremos ser dueños, no. Aquí nosotros no venimos a ser dueños de las ovejas, no, Señor. Las ovejas son del Señor, no son nuestras, nada que ver. No nos estamos enseñoreando sobre ustedes, dice Pablo. Pero Pablo luego le dice, sino que nuestro trabajo o el trabajo de ellos en su momento como apóstoles y el trabajo de nosotros hoy como pastores, como líderes, como ministros del Señor es colaborar, es cooperar, enseñando a los hermanos la palabra, enseñando a los hermanos las verdades bíblicas. ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado? Luego Pablo dice, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes, por la fe estáis firmes. Así que es lo que les pude enseñar, que se logra a través de la fe. Número 1, justificación, purifica los corazones, perdón de pecados y santificación, entrada a la gracia y por último, firmeza en Cristo. Quiero regalarle algo que dijo Martín Lutero. Recuerden que estamos hablando mucho de la reforma. Este video se ha hecho principalmente para eso. Una de las frases que pudo decir Martín Lutero, lo tengo acá y se lo voy a leer. Me gustó mucho, pues bastante acertado, ¿no? Martín Lutero decía, la fe no puede ser heredada o adquirida al ser bautizado en una iglesia. La fe es un asunto entre el individuo y Dios. Muy acertado. La fe es un asunto entre el individuo y Dios. No necesitamos intervención papal, pero tampoco necesitamos intervención pastoral, no. Todo aquel que cree, y por eso que el apóstol Juan dice en primera de Juan, y nuestra comunión es con Dios a través de su Hijo Jesucristo. No hay nada que debe interponerse en esa comunión, porque cuando usted es salvo, usted entra en una comunión perfecta con el Hijo de Dios, con Dios mismo. Entonces sí, la fe es un asunto entre Dios y su Hijo. La fe es un asunto entre el Dios Salvador y el regenerado, aquel que fue salvado por gracia mediante la fe. Así que, hermanos, es lo que quería enseñarles, ¿verdad? En este segundo pilar. No me alcanza el tiempo para compartir el pilar número 3, lo veremos en otro video, pero sí quisiera cerrarles esta enseñanza con una pequeña conclusión acá que me encantó también. Dice, la fe, que es uno de los pilares de la Reforma, es, según Lutero, el fundamento más importante de la doctrina cristiana.
No importa si en cierto modo erramos en la doctrina de la escatología o algún otro, pero si erramos en la doctrina de la justificación por medio de la fe solo en Jesucristo, pues ciertamente habremos derrumbado toda posibilidad de salvación. Qué interesante. Si nosotros negamos la fe en Cristo, si nosotros desechamos que tenemos que tener solamente fe en Jesucristo, derrumbamos los puentes. Si quemamos los puentes, no hay manera de ser salvo. Todo aquel que no reconoce a Jesucristo como Señor y como Salvador por medio de la fe, ha quemado los puentes que le pudieron haber hecho salvo. Así que, hermanos, seguimos aprendiendo acerca de la reforma. Ya este es el pilar número 2, sola fide, solamente por fe. Nos veremos entonces en otro video para compartir. Todavía nos quedan 3 pilares más. Así que bueno, si quiere, manténgase pendiente allí para que también pueda escuchar y pueda ver también los siguientes videos. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video.